Bien, pues vamos entonces a iniciar. Me gustaría decir algunas generalidades del programa. Vamos a tener 5 mesas entre las actividades de hoy y el día de mañana. Vamos a tener también 3 conferencias magistrales, una el día de hoy, que vamos a comenzar en un momento, y dos el día de mañana con colegas historiadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y también vamos a tener la presentación de 2 libros. Yo solamente quería decir muy brevemente lo siguiente. Por iniciativa del doctor Ignacio Silva, surgió la idea de dedicar estos encuentros a alguien, ¿no? Entonces se hicieron homenajes a académicos como León Portilla, Alfredo López Austin, gente sobre todo que nos había dejado, dirían los antiguos mayas, que ha tomado el camino. Que en años recientes habíamos sufrido su partida como homenajes. Pero este año es muy especial porque este año no se decidió hacer un homenaje a una persona en particular, sino se planteó como un homenaje a los defensores de los territorios. Entonces, bueno, sí señalar, y quizá con esto queremos subrayar, que el tema del territorio es uno de los temas que en los últimos años, bueno, realmente en toda la historia podríamos decir, solo que ha adquirido distintos nombres, pero definitivamente en los últimos años el tema del territorio es un punto nodal en la relación de los pueblos indígenas con el Estado y por supuesto también al interior de los mismos, ¿no? Actualmente con todas las discusiones que también se están dando sobre el reconocimiento de los pueblos, sobre sus derechos, el hecho de que ahora son como sujetos de derecho a las autonomías. Entonces, bueno, nos parece muy interesante y a lo largo del encuentro vamos a ver una perspectiva muy amplia, ¿no? Pasado y presente, cosas que están pasando en la actualidad, pero también el estudio histórico, ¿no? De cómo se ha venido desarrollando. Decir que en el estado de Michoacán, pues sí se han dado situaciones bastante complejas, particularmente en la costa. Es que es difícil particularmente dónde, particularmente en la costa, pero también en la zona purépecha, pero también en el oriente michoacano. Si nosotros vemos las noticias y vemos estas cuestiones a veces de violencia, de desplazamientos, pues lo vamos a tener justamente en las regiones indígenas. Y esto no es propio de nuestro país, ¿no? También se están viviendo procesos políticos muy intensos. Actualmente, por ejemplo, en Ecuador, les pido que estén muy atentos para el próximo domingo, que hay una gran manifestación en el contexto de prácticamente más de 2 semanas de paro nacional, ¿no? Llevado a cabo justamente por los pueblos indígenas. Y si siguiéramos diciendo ejemplos, pues nos llevábamos una hora porque prácticamente no hay país o territorio en donde no se estén dando ese tipo de debates o de conflictividad política y social. Entonces, bueno, en ese sentido, pues esperemos estoy seguro de que vamos a tener bastante retroalimentación con las ponencias que vamos a escuchar los 2 días. Dicho esto, pues le doy la palabra a mi colega Alan Ávila para que haga la presentación y podamos escuchar ya a nuestra primera conferencista. Adelante, Alan. Gracias, Félix, y gracias a todos por acompañarnos. Como decían mis compañeros, pues es un encuentro que creo que nos va a dejar muchas experiencias y mucha riqueza para los temas a discutir. Pues para no perder más tiempo, presento a la doctora Argelia Segovia. Ella es nuestra primera conferencista magistral. Argelia Segovia Liga, historiadora especializada en América Latina y en las tradiciones intelectuales indígenas. Su trabajo se centra en el estudio de los intelectuales nahuas del siglo XIX en la Ciudad de México. Segovia Liga obtuvo su doctorado en Historia por la Universidad de Leiden en los Países Bajos, donde desarrolló su tesis titulada The Rupture Generation 19th Century Nahua, Intellectuals in Mexico City, 1774-1887. Su investigación ha sido reconocida en el Obama Dissertation Prize, otorgado por el Obama Institute for Transnational American Studies, así como una mención honorífica del Premio Marco y Celia Maus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases en diversas instituciones, entre ellas Missouri State University, el Colegio de Michoacán y Ozarks Technical Community College, y actualmente imparte clases en The College of Idaho. Sus publicaciones han aparecido en revistas académicas como Ethnohistory, Estudios de Cultura Náhuatl, México y Estudios de Historia Novohispana. Además, ha participado en proyectos de historia pública y traducción vinculados con los archivos coloniales e indígenas. El título de su conferencia magistral es "Y entonces la ciudad dejó de ser nuestra, parcialidades indígenas, territorialidad y derecho en la Ciudad de México en 1824". Sin más, le cedo la palabra a la doctora Argelia Segovia.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la introducción. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y antes de comenzar quiero expresar mi profundo agradecimiento a los organizadores de este congreso por la invitación y por crear este espacio de diálogo y reflexión sobre las culturas indígenas. Agradezco también a las y los colegas presentes cuyos trabajos y perspectivas enriquecen enormemente esta conversación colectiva. Y finalmente también reconozco con respeto a los pueblos originarios de este territorio, quienes han mantenido vivas sus lenguas, saberes y formas de relación con el mundo, y sobre cuyos legados construimos hoy nuestro trabajo académico. Es un honor poder compartir con ustedes esta ponencia, a la cual titulé "Y entonces la ciudad dejó de ser nuestra, parcialidades indígenas, territorialidad y derechos en la Ciudad de México en 1824. Para lo cual tengo una presentación en PowerPoint que voy a tratar de compartir. Bueno, todo está funcionando muy bien. Permítanme un momento. ¿Pueden ver la presentación? Ya la empezamos a ver, solo está listo. Ya. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. A manera de introducción, voy a comenzar explicando brevemente qué son las parcialidades indígenas o cómo se entendieron las parcialidades indígenas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX para comprender justamente el por qué esta transformación en la ciudad trastocó a las comunidades indígenas, precisamente. Para esto les muestro un mapa de algunos autores que, bueno, este mapa está publicado en una revista académica, que es la ciudad prehispánica de México, Tenochtitlan. La Ciudad de México, la capital del Imperio Mexica, se componía originalmente de diversos barrios que eran unidades sociopolíticas y territoriales que bien pueden entenderse con los términos de barrios o pueblos. Los de mayor importancia eran por lo menos 4: Moyotla, Teopan, Atzcalco y Cuepopan. Con excepción de lo que se conoce como la traza española, que quedó localizada en el centro de la ciudad, el resto del territorio fue diseñado o rediseñado considerando estos 4 territorios, a los cuales se les agregó su nombre cristiano para convertirse en las parcialidades indígenas de Santiago Tlatelolco, San Sebastián Atzacalco, Santa María Cuepopan, San Juan Moyotla y San Pablo Soquiapan. La función, que es más o menos este mapa que les muestro por ahora, la función de estas parcialidades era diversa. En primer lugar, fueron creadas para controlar el territorio, asignar uno para los españoles y otro a los indígenas, y así las parcialidades sirvieron para la administración de la recién conquistada población, para organizar también el trabajo y la recaudación de tributos, la producción alimenticia de la ciudad y las tierras en aquellas que serían de cultivo y las designadas a la ganadería. Las parcialidades indígenas, como entidades político-territoriales, tenían un carácter administrativo y permanecieron vigentes desde su aparición alrededor de 1530 y hasta su oficial disolución en 1824, que les muestro ahora un mapa, que es más o menos este, que es la ubicación de los antiguos barrios de la Ciudad de México o de México Tenochtitlán, que quedaba dividida en 4, y en el centro tenemos lo que se le conoce como la traza española. Por poco menos o más de 3 siglos, estas entidades rigieron la vida económica en un sentido estricto de las comunidades indígenas de la Ciudad de México, sin considerar las dimensiones culturales e históricas. Como mencioné, la disolución fue oficial después de la independencia de México de España y por lo tanto la reorganización territorial y política que dio pie a la creación del Distrito Federal como nueva entidad y capital del nuevo país independiente y sede de los poderes legislativos de la nueva república. El Distrito Federal, entonces, como nueva entidad federativa,
tenía objetivos distintos y por lo tanto la existencia de estas parcialidades que vemos ahora en esta imagen no fue necesaria, por lo que se dictó su extinción en 1824. Esto trajo profundos cambios entre las comunidades que por siglos habían permanecido, resistido y creado sus identidades colectivas con base en esta organización. La pregunta aquí es, ¿qué sucedió después de 1824, cuando fueron oficialmente desaparecidas estas entidades? ¿Cómo se reorganizaron las comunidades que existían en estos territorios y cómo modificaron los medios de producción local y otras formas de subsistencia? Pero lo que a mí más me interesa desarrollar en esta ponencia es cuáles fueron los argumentos que los propios indígenas, los habitantes de las parcialidades, articularon al ser notificados de la desaparición de estos territorios. Para comprender un poco más generalmente y cómo funcionaban estas parcialidades y cuánto afectaron o cuánto afectó la desaparición de las mismas después de 1824, voy a presentarles este mapa, que igualmente es la Ciudad de México, la ubicación actual de los barrios principales, de estos barrios principales que existieron en México Tenochtitlan y que compusieron las extintas parcialidades a partir de 1824, fueron Santa María la Redonda, Cuepopan, que actualmente, para aquellos que están más familiarizados con la geografía de la Ciudad de México, está en la colonia Guerrero, partes de Tepito y La Lagunilla. San Juan Moyotlán, que ocupa la parte actual de la colonia Guerrero, la colonia San Juan y parte de la Alameda Central. San Pablo Soquipan, ubicada actualmente dentro de la zona de la alcaldía Venustiano Carranza, con las colonias o parte de las colonias del centro histórico, La Merced y calles aledañas a San Pablo y el antiguo trazado de la ciudad, que es justamente el Zócalo. Y finalmente San Sebastián Atzacualco, que está ubicado en el actual barrio de Tepito. Las parcialidades y sus territorios fueron rápidamente modificadas después de su creación a comienzos del siglo XVI, quedando organizadas en dos parcialidades grandes, San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco. Es decir, todos estos barrios, los cuales yo mencioné, y todas estas trazas, al final quedaron conglomeradas en estos dos grandes conceptos o en estas dos grandes parcialidades, que son San Juan Tenochtitlán y Santiago de Tlatelolco. Las parcialidades, como ya mencionó Andrés Lira en previos estudios, fueron estas organizaciones apartadas del común. Y se entiende apartadas del común que el común era esta traza indígena, no sé si pueden ver mi cursor, pero la traza indígena, la traza española, disculpen, está aquí en el centro. En otras palabras, fuera de la traza de los españoles, estos territorios indígenas eran los que se conformaban. Al respecto de estas parcialidades, para el siglo XVIII, ambas contenían diversos barrios, mostrando así su complejidad y dinamismo. Por ejemplo, San Juan tenía 69 pueblos y barrios, la cual había sido residencia de la antigua nobleza indígena. Y la parcialidad de Santiago se compuso por 72 pueblos o barrios, y en el cual se desarrollaron comunidades enfocadas al comercio. Estas parcialidades también tuvieron sus propias parroquias, campos de cultivo y de pasto y de ganadería, e incluso sus escuelas de primeras letras. Las actividades económicas de estas entidades estaban bajo la jurisdicción del cabildo de la ciudad, es decir, que estas actividades habían sido designadas, diseñadas, y su producción era regulada por las autoridades españolas de la ciudad. Así, el cabildo se convirtió en la institución que proveyó a estos territorios con la demarcación territorial, la repartición de propiedades entre los habitantes, la elaboración de los títulos de tierra, la redacción de las ordenanzas, resolución de conflictos y la imposición de sanciones en caso de ser necesario. Pues debemos tener bien presente que a pesar de que las comunidades indígenas se mantuvieron dentro de la ciudad, no dentro de la traza, pero sí en la ciudad, toda esta reorganización que se ve en el mapa fue fruto del despojo y una conquista violenta. Sin embargo, incluso aunque esto suene como un proceso que se llevó a cabo de manera inmediata, lo cierto es que fue progresivo y la ocupación, apropiación y regulación de estas tierras llevó mucho tiempo. Esto por las razones evidentes, pero al mismo tiempo porque estas parcialidades formaron parte de la columna vertebral de la Ciudad de México y su supervivencia, lo que implicaba la regulación y administración de las ganancias que estas parcialidades generaban para poder ocuparlas
en los gastos que la ciudad requería, en cubrir servicios que también las parcialidades necesitaban y en el sustento de sus comunidades y sus instituciones, como lo eran los hospitales y las escuelas. Durante el periodo colonial, estos territorios, los cuales también eran considerados pueblos de indios, entre comillas, frecuentemente se conformaban por un casco urbano, una plaza con iglesias, casas, terrenos de cultivo o terrenos dedicados a otras actividades económicas, escuelas, como ya mencioné antes, y un espacio para que las autoridades locales indígenas pudieran llevar a cabo sus reuniones. En la Ciudad de México, las parcialidades de San Juan y San Pablo debían pagar tributo a la corona española en bienes y productos. Y además existían contribuciones que los habitantes de estas mismas parcialidades también hacían para mantener sus cajas de comunidad o fondos comunales. Y estos fondos eran resguardados y administrados por las autoridades indígenas. Por ejemplo, el Hospital Real de San José de los Naturales, fundado por los franciscanos entre los años de 1529 y 1531, era mantenido económicamente en gran parte por los aportes de los indígenas de estas parcialidades. El hospital originalmente estaba ubicado entre las calles de Victoria y Artículo 123 en el centro histórico de la Ciudad de México, y para esto les incluyo esta imagen para que más o menos se ubiquen. Y el hospital fue finalmente clausurado hasta el siglo XIX, quiere decir que por cerca de 3 siglos el hospital funcionó para dar atención a los indígenas. Finalmente, el edificio fue demolido en 1935 para dar paso a la avenida de San Juan de Lectrán y partes del eje central. Y también incluye esta fotografía que muestra los trabajos de construcción y cómo se encontraban los cimientos del Hospital de los Naturales. Pero lo muestro y lo menciono justamente porque el hospital funcionaba en gran parte por los aportes que hacían las parcialidades indígenas. Otro ejemplo que demuestra cuán importantes eran estos aportes económicos de las parcialidades fue el Colegio de San Gregorio para Indígenas, que fue fundado por los jesuitas en 1586 como un colegio seminario. El recinto fue construido a petición de los indígenas de Tacuba y se utilizó la mano de obra de este barrio, así como los recursos económicos que se requerían. El Colegio de San Gregorio, o al menos lo que queda del edificio original, se encuentra actualmente localizado en la calle de San Ildefonso, igualmente en el centro histórico, frente a la Plaza de Loreto, que es esta plaza que vemos aquí, y actualmente es el recinto de la Universidad Obrera Vicente Lombardo Toledano. Pero el edificio, o parte de lo que queda del original, se encuentra ahí. El colegio sobrevivió a la expulsión jesuita en gran medida debido a los aportes de las parcialidades, y no solamente estos aportes no solamente ayudaron para sostener el edificio físicamente, sino que igualmente se utilizaron para usar aportes de las escuelas de primeras letras, los salarios de los profesores y demás personal que dependía de los aportes de la comunidad, los cuales eran administrados por las cajas o los fondos comunes y supervisados al final por el Cabildo de la Ciudad de México. Para 1781, otra escuela fue fundada en la Ciudad de México, que fue la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, siguiendo los lineamientos de su antecesora en Madrid, que también es la Academia de San Carlos. Esta también se encuentra en el centro histórico y el edificio ahora es administrado por la UNAM. Al igual que varias instituciones educativas de la Nueva España, la Academia de San Carlos admitía a estudiantes indígenas, a quienes dotaba con una beca de inscripción y estancia que también cubría el costo de materiales que los estudiantes pudieran necesitar. Los fondos que sostenían dicho estipendio, por supuesto, eran cubiertos en gran medida por las parcialidades indígenas. La corona también aparentemente no contaba con los suficientes fondos para cubrir los gastos de construcción de esta nueva academia, por lo que también se tomaron fondos de la comunidad para pagar a los albañiles, los constructores y comprar el material, así como la mano de obra. Podemos decir, un poco de manera resumida, que las parcialidades indígenas en la Ciudad de México, además de hacer estas contribuciones económicas muy importantes para el desarrollo de la ciudad, contaba con tierras de común repartimiento, que eran parcelas otorgadas a familias para su sustento, formando parte de las tierras del común o de comunidad. En estas tierras las familias tenían derecho de usufructar estas tierras, es decir, de sacar ciertas ganancias.
Los derechos de estas estaban regidos por leyes específicas que controlaba la ciudad a través del cabildo. Los derechos territoriales que los indígenas de las parcialidades tenían era justamente usar y sacar ganancia no solo de la tierra, sino de los bosques, de las aguas y de los pastizales para el beneficio individual, familiar o incluso colectivo. Es decir, que las parcialidades indígenas tienen que ser consideradas desde nuestra perspectiva histórica como corporaciones. Tenían un carácter corporativo porque estos barrios funcionaban como entidades justamente corporativas con una organización interna que incluía la administración de sus bienes y tierras. Y como mencioné, las parcialidades quedaron bajo la administración del cabildo de la ciudad durante toda la época colonial. Las ganancias que generaban estas parcialidades, o es decir, las diferentes actividades que se llevaban a cabo en estas parcialidades, solían ser suficientemente vastas a tal punto que buscaron ser reguladas directamente por la corona. Por lo que con las reformas borbónicas en el siglo XVIII, estas comenzaron a ser administradas por el Banco Nacional de San Carlos de Madrid, el cual fue fundado en 1782 bajo la administración del rey Carlos III. El Banco Nacional de Madrid era el encargado de invertir los fondos de estas parcialidades de la Ciudad de México, que eran transportados hasta España, hasta Madrid, se invertían y generaban ganancias que después, en teoría, debían ser entregadas de vuelta a las parcialidades indígenas. Así, entre 1792 y 1802 ocurrieron las guerras revolucionarias francesas en las cuales involucró España de manera un poco vaga, pero que significó realizar una inversión monetaria sustancial hacia esta empresa. La pregunta es de dónde iban a salir los recursos económicos para que España pudiera costear parte de esta aventura. Pues bueno, Carlos III en ese entonces solicitó un préstamo, entre comillas, a las parcialidades de la Ciudad de México con el fin de costear toda esta empresa. Sin embargo, los pagos nunca se concretaron y para 1802 el Banco de San Carlos en Madrid clama en ciertos documentos que aún tenía 120,087 reales de vellón, que serían las monedas de plata, en sus arcas, los cuales no se habían devuelto desde 1795 a las parcialidades de la Ciudad de México. Estos reales o este dinero de las parcialidades debían cubrir los costos una vez que regresaban a la Ciudad de México y que eran administrados nuevamente por las parcialidades, debía pagar al protector general de indios o los gastos que esta institución generaba. En términos de derechos, que es parte de lo interesante en esta conversación que tenemos, ¿qué clase de derechos tenían los indígenas que formaban parte de las parcialidades? Bueno, ser miembro de una parcialidad indígena dotaba de ciertos derechos a estos individuos. Varios de ellos podían votar y ser votados, es decir, electos. Pues tenemos que recordar que la habilidad de participar en la política durante la época colonial no se restringía a aquellos que sabían leer y escribir. Las parcialidades también podían elegir libremente a su propio gobernador y en casos extremos también las parcialidades podían reclamar a sus individuos. Yo he encontrado en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, algunos documentos en los cuales se expresa que existieron acciones de leva en la Ciudad de México y ciertos individuos fueron tomados por las autoridades y eventualmente las parcialidades los reclamaron como miembros de estas corporaciones, además de ser peticionados por los familiares o miembros cercanos. Es decir, que las parcialidades también podían llevar a cabo a través de sus representantes estas labores, entre comillas, de rescate. Algunos terrenos de pasto también y ganadería eran rentados a externos, es decir, a todos aquellos que no eran parte de las parcialidades indígenas, con la finalidad de generar fondos, es decir, más ganancias, que también apoyaran los costos de las cofradías y de las hermandades. Podemos decir que ser miembro de una parcialidad y llevar a cabo las obligaciones que éstas requerían también les daba derechos y muchos derechos a sus habitantes. Entre ellos, dado que por ejemplo, el Hospital de San Juan de los Naturales también era apoyado o sostenido en gran parte por las parcialidades. Los miembros de estas podían recibir atención médica
ser representados legales o recibir una representación legal frente al juzgado de indios y tener derecho a educación básica en las escuelas de primeras letras. Con base en lo anterior, podemos decir que las reformas borbónicas marcan el comienzo de las grandes transformaciones que van a sufrir estas parcialidades en la Ciudad de México. Sin embargo, hubo otras que ocurrieron después, después de las reformas, justamente. Aquí presento este cuadro con una pequeña cronología. Podemos ver que los primeros grandes cambios comienzan en 1767 con la creación de las intendencias, que estaban también debido a las reformas borbónicas. Estas intendencias modificaron la administración en el Arzobispado de México, quedando, y aquí voy a leer una cita justamente describiendo en qué consistía la creación de estas intendencias, la ciudad de su título, capital del reino, con las parcialidades de San Juan y Santiago, según y como se especifica en el citado plan de graduación de las alcaldías, quedan entonces estos territorios bajo la administración de las alcaldías, valga la redundancia. Es decir, que entonces cambian de jurisdicción. En 1786 se crean las ordenanzas de los intendentes y con estas nuevas ordenanzas la administración de las cajas, es decir, de las ganancias monetarias que tenían las parcialidades, se transfería ya no quedaban directamente bajo la administración del Cabildo, sino a la Junta Superior de la Real Hacienda. Y con la finalidad de que estos fondos se usaran para cubrir necesidades de la ciudad, no exclusivamente para las necesidades generadas por los miembros de las parcialidades indígenas, sino que se usaran para cubrir gastos de la ciudad como defensa, arreglos urbanos, etc. En 1812, la Constitución española vuelve a cambiar la naturaleza de las parcialidades o las pone en alto riesgo. ¿Por qué? Porque la Constitución española reconoció por primera vez a los indígenas de la Nueva España como ciudadanos españoles, por lo que esta calidad de excepción, es decir, el término indio o la calidad de excepción indígena desaparece y quedaba totalmente anulada. El término jurídico, al desaparecer, también tenía implicaciones porque todo lo asociado con el término, es decir, escuelas indígenas, hospital de indígenas, etcétera, quedaban también eliminadas. En 1821, con la independencia de México, se destruyen las estructuras coloniales o se intenta destruir las estructuras coloniales y entre ellas se destruye el concepto de República de Indios o las comunidades semiautónomas, en este caso implicando a las parcialidades, con lo cual se eliminan los derechos comunales con base en excepción. Y finalmente, el gran cambio, la gran transformación que van a sufrir estas parcialidades ocurre en 1824 con la creación del Distrito Federal. El Distrito Federal se crea el 18 de noviembre de 1824 y para el 27 de noviembre del mismo año se expide la ley que solicita, ya de forma legal, que se entreguen a los pueblos que las componían los bienes de estas parcialidades. O, en otras palabras, esta es la ley que pide la eliminación o la destrucción de las parcialidades indígenas. Sabemos, los historiadores, que había varios intelectuales decimonónicos no indígenas que tenían una opinión muy particular acerca de los indígenas mismos, pero además acerca de las tierras colectivas o la propiedad colectiva. Sabemos que hubo varios intentos de las autoridades coloniales, como las mexicanas, para extinguir la propiedad comunal indígena, especialmente a partir de 1812 con la Constitución española, pero estos intentos de destruir estas corporaciones quedaron dentro de la agenda política durante todo el siglo XIX. A finales del 18, por ejemplo, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, y más tarde el clérigo José María Luis Mora, por mencionar solamente algunos, ya habían argumentado sobre los vicios y desventajas, entre comillas, que resultaba para los indígenas tener esta propiedad comunal. Por ejemplo, basados en las ideas políticas provenientes de la Ilustración europea y el nuevo liberalismo político,
la existencia de las parcialidades servía como un claro ejemplo de la propiedad comunal, el cual seguía siendo para estos políticos un aspecto central en las medidas paternalistas heredadas por la colonia. Y en consecuencia se buscó crear nuevas leyes que integrara a estos nuevos ciudadanos mexicanos dentro del concepto de ser libres y vivir sin ningún tipo de tutela. Aquí incluyo una cita de José María Luis Mora, justamente que ilustra con bastante claridad cómo estos intelectuales decimonónicos conceptualizaban la tenencia colectiva de la tierra. Aunque ninguna ley, y estoy leyendo justamente la cita, prohibía a los indios tener tierras en propiedad, muy pocas o raras veces llegaron a adquirirlas porque les faltaba el poder y la voluntad de hacerlo. Acostumbrados a recibirlo todo de los que gobernaban y a ser dirigidos por ellos hasta en sus acciones más menudas, como los niños por sus padres, jamás llegaban a probar el sentimiento de la independencia personal. Entonces, esto ilustra lo que los intelectuales decimonónicos pensaban acerca de las propiedades comunales, y de acuerdo con esta perspectiva política, la igualdad civil que buscaba imponerse después de la independencia, incluso después del 1812, debía ser necesariamente o acompañarse necesariamente con la erradicación de cualquier tipo de trato especial que estableciera distinciones entre los distintos grupos de individuos que conformaban la sociedad mexicana. ¿Qué dictaba la ley del 27 de noviembre de 1824? ¿Por qué considero que este es la gran ley que probablemente viene a desarticular las parcialidades indígenas? Justamente por la regulación que impone. Esta ley, que es lo que dictaba justamente, es aprobada el 27 de noviembre de 1824 por el Congreso General Constituyente Mexicano, y para ese año la condición de estas entidades ya para 1824 era por demás caótica. Debemos considerar que parte de las transformaciones en las parcialidades comienza en 1812, para 1824, 12 años después, parte de esta reorganización o desarticulación de la propiedad de las parcialidades indígenas ya había comenzado. Cuando se aprueba esta ley, por eso lo menciono, estas entidades ya eran un poco caóticas en el sentido de organización legal, pues estas nuevas legislaciones no lograron aprobar una ley específica al respecto, más allá de sugerir que se llevara a cabo un reparto y que las propiedades, sin especificar cuáles, se entregaran a los pueblos que las componían como propiedad que les pertenece. La pregunta, y para mí, es cómo se llevaba a cabo esta representación, ¿no? La ley del 27 de noviembre también incluía o especificaba que el gobierno nombraría una junta de 7 individuos encargados de aprobar un reglamento y dar solución a la repartición de estos territorios. Es decir, que esta junta de 7 individuos tenía la obligación no solamente de empaparse y saber cómo funcionaban las parcialidades indígenas o cómo funcionaron por 3 siglos, y después asesorar y ver la mejor manera de redistribuir esas propiedades y dárselas a los miembros de estos territorios. Sin embargo, el nuevo gobierno independiente no expidió leyes que solucionaran los problemas de las, entre comillas, instituciones extinguidas, sino que delegó toda esta responsabilidad a los ayuntamientos y a otras instancias del gobierno local. Es decir, esta ley era muy ambigua y además es muy breve. Cuando leemos el documento original, no tiene más de 2 páginas y en realidad no especifica mucho. La pregunta aquí es cómo reaccionaron los miembros de las parcialidades ante tal reglamento. Varios estudiosos ya han explorado qué es lo que ha sucedido con las parcialidades indígenas o cómo funcionaron antes de 1824, pero para mí lo importante es rescatar estas voces, qué fue lo que los indígenas mismos o cómo ellos mismos decidieron defender estas propiedades. La ley se aprueba o pasa por el Congreso el 27 de noviembre de 1824. 2 días después, para el 29 de noviembre, existe una carta firmada por los representantes
de las parcialidades de San Juan y Santiago, en la cual se lee lo siguiente. Convencidos de entendimiento de que esta petición es muy justa y reflexionando que en nuestra primera instancia pedimos una cosa muy contraria y por lo tanto la anulamos. Es decir, que 2 días después de que se aprueba la ley de repartición de las parcialidades, los indígenas se organizan y deciden no ignorar o solicitar justamente que no pase o que no se ponga en práctica esta ley. Esto no fue fácil, involucró intensas negociaciones con los representantes de estas parcialidades y estas negociaciones se llevaron en un lapso de 3 años, es decir, a partir de 1824 o desde 1824 hasta 1827 existen documentos en el Archivo General de la Nación que justamente ejemplifican cómo los representantes de las parcialidades indígenas disputaron y trataron de modificar esta ley o de pararla. Finalmente, el reparto comenzó en 1827. Sin embargo, los repartos desencadenaron protestas entre los miembros de las parcialidades. Fue tan caótico esta repartición que decidieron nombrar a un apoderado legal que los representara ante las nuevas autoridades del Distrito Federal. Así, en octubre de 1827, algunos representantes de estas parcialidades firmaron en Tlatelolco una petición que justamente dictaba que se suspendiera o que solicitaba la suspensión de este reglamento y de esta repartición. De acuerdo con la ley, esta repartición buscaba distribuir entre particulares esta tierra colectiva, es decir, individualizar la tierra. Y quedaría, en teoría, administrada directamente por el ayuntamiento. Sin embargo, aquí tenemos un gran problema. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta distribución? Por ejemplo, es una de las tantas preguntas. La idea original era que los indígenas se volvieran dueños individuales de propiedades que eran de estas parcialidades. La individualización de estas tierras, sin embargo, proponía la disolución de los pueblos. Con la disolución de los pueblos y de todos estos organismos como las cajas de comunidad, los fondos de común, etcétera, también afectaban las fiestas religiosas, las cuales eran organizadas en colectividad y también considerando los recursos que las cajas administraban. ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, con las escuelas de primeras letras? Las escuelas de primeras letras o las escuelas que alfabetizaban o que ofrecían este servicio a los indígenas, también eran apoyadas económicamente por las parcialidades. ¿Qué pasaría con estas escuelas? ¿Qué pasaría con los fondos para auxiliar a la comunidad en caso de epidemias? Que también estos fondos de comunidad buscaban ofrecer recursos o ayuda en caso de epidemias o escasez de alimento, sequía, etc. La condición para tener una propiedad en estas parcialidades de acuerdo con la ley, es decir, una vez que el individuo tenía derecho a reclamar o a tener parte de una porción individualizada de estas parcialidades, la condición era que llevara a cabo agricultura. Y es aquí donde resulta otro gran problema para la Ciudad de México, porque no solamente es la desarticulación de las propiedades colectivas indígenas, pero además se les solicitaba que desarrollaran la agricultura, cuando muchos de estos terrenos no eran apropiados para llevar a cabo semejante labor. Con la ley de desarticulación de las parcialidades indígenas, la ciudad también iba a transformarse. Sabemos que la Ciudad de México llevó a cabo un proceso de transformación muy profunda desde el siglo XVI, ¿no? Que la ciudad no siguió la traza indígena después de que llegan los españoles y que hubo muchísima deforestación, de acuerdo con algunos estudios más recientes. Sin embargo, también sabemos que los territorios dentro de las parcialidades seguían ciertas actividades económicas que sostenían a los habitantes. La reestructuración propuesta por la ley de 1824 proponía además cambiar la ciudad entera, cambiar los territorios de pasto también hacia la agricultura. Una de las cartas que presenta uno de los representantes legales
de las parcialidades ante las autoridades de la Ciudad de México, justamente lee lo siguiente: la Hacienda de Aragón, los potreros de Mixuca, Zacamatlaco, ambas Candelarias, Romita, Salinas, San Sebastián y otros que circundan a México o se hallan dentro de él y los surten de pastos necesarios, pues los ejidos de la ciudad son cortos respectivamente a la población. Quieren pues aquellos reduciéndolos a campos de labor y se causaría un prejuicio de mucha trascendencia al vecindario. Además, los bienes dejarían de ser de los indígenas, pues dejaban de ser parcialidades, que era también otro gran problema, para ser administradas de forma ya directa por el ayuntamiento. Dentro de estas quejas existe otro documento en el cual aquí incluí la cita, que lee que los bienes de las parcialidades, repito, y esto lo escribe este representante legal de las parcialidades ante las autoridades de la Ciudad de México, no son propios y arbitrios de los pueblos. Son, sí, propiedad de la clase indígena, adquirida en virtud de las mercedes hechas sucesivamente por el gobierno para atender las necesidades particulares de aquellos. No hay razón ni motivo para desalojarlos de su propiedad ni hacer común lo que solo pertenece a determinados individuos. El documento continúa. Por ventura de las leyes que garantizan la propiedad, ¿solo han de quedar sin efecto respecto a los indios? ¿Por qué fatalidad los bienes de estos han de hacerse comunes a otros? ¿Todavía no se les considera bastante miserables para que se les quiera precisar a partir con los demás los pocos bienes que tienen? ¿Qué la igualdad ha de ser tan ominiosa para los indios que por ella se les ha de obligar a mantener una sociedad verdaderamente leónida, en que las utilidades han de ser comunes y las pérdidas solo para aquellos? ¿Qué beneficios o qué logros han sentido ni sienten en el día los indios a pesar de la decantada igualdad de los bienes que pertenecen exclusivamente a otras clases? Entonces, ¿no?, a partir de estos documentos podemos notar la suerte de dudas, preguntas, pero además la incertidumbre que existió y que prevaleció en las parcialidades, justamente a partir de la desarticulación de estas. Entonces, ¿qué estrategias crearon los indígenas para resistir en este caso? En este mismo documento se menciona la creación de una junta con representantes de las comunidades que habían sido votados por otros líderes. Estas parcialidades, al igual que otros pueblos indígenas, nombraron apoderados o representantes legales que negociarían la repartición de estas propiedades. Sin embargo, al proponer el cambio de actividad económica que estas parcialidades debían seguir, varios de los potenciales beneficiarios, es decir, los mismos indígenas, vendieron sus propiedades a especuladores o a terratenientes en potencia. Otros intelectuales indígenas, indignados, escribieron panfletos políticos en los que denunciaban la cruel, inhumana e indigna colonización española, pero que por lo menos les había respetado la propiedad colectiva de la tierra. Así, conforme avanzaba el proceso de distribución, más y más comunidades elegían representantes legales para que abogaran por ellos y suspender el decreto o solicitar que este decreto quedara suspendido. Estudios secundarios también demuestran que el reparto de estas tierras resultó desastroso. Líderes locales buscaron aprovecharse de la situación ejerciendo prácticas corruptas justamente en el reparto de tierras, y muchos especuladores e individuos externos se apoderaron de propiedades donde recursos naturales como arroyos, lagos y aguas quedaron bajo su control y dominio. Es así que ofrezco unas consideraciones finales para concluir. Más allá de los derechos que los ciudadanos mexicanos tenían por el hecho simplemente de serlo, especialmente a partir de 1821, cuando se reconoce a todos los habitantes como mexicanos, sino que también tenían derechos por las contribuciones económicas que ofrecían al país en forma de impuestos, etc. El derecho a la propiedad, en este caso, y en particular el de las parcialidades, y a ejercer una actividad económica, dotaba a los individuos de autonomía frente a las autoridades y les daba un poder de libre decisión. Es decir, que los liberaba de la esclavitud y les concedía independencia en la toma de decisiones, las cuales no eran o no serían motivadas por la necesidad económica.
Con la destrucción de la propiedad colectiva por la ley de 1824, las parcialidades indígenas de la Ciudad de México sufrieron una terrible desarticulación. Para 1827, como podemos verlo, la distribución de estas tierras comunales a individuales fue todo un proceso muy difícil debido a la falta de claridad en los lineamientos de la propia ley y a la rapacidad de los especuladores y oportunistas dentro y fuera de las comunidades. Más aún, la situación se tornó complicada, pues al descomponer las parcialidades, las contribuciones colectivas que mantenían en función hospitales, escuelas o fondos en caso de epidemia o sequías quedaban en la ambigüedad, lo que redujo el poder económico, adquisitivo y de participación de los miembros de estas comunidades. Sin estas tierras, la igualdad predicada por la nueva República y la Constitución quedaba anulada. Las batallas legales a las que se enfrentaron los miembros de estas parcialidades continuaron hasta mediados del siglo XIX y permanecieron durante todo el periodo de la intervención francesa en 1864 y culminaron con la Ley de Desamortización de Bienes. Para cerrar esta charla, quisiera regresar a la idea que da el título de esta ponencia, y entonces la ciudad dejó de ser nuestra, la cual buscó ilustrar ese sentimiento de despojo, de desesperanza, de ambigüedad que los miembros de estas parcialidades experimentaron. Con la desaparición de estas entidades en 1824, los pueblos originarios de la Ciudad de México fueron despojados no solamente de su territorio, sino también de una forma de entender la vida en comunidad, de relacionarse con la tierra, de sostenerse unos a otros. Sin embargo, como podemos ver, no se quedaron callados. A través de cartas, peticiones, panfletos políticos, defendieron lo que sabían que era suyo, su derecho a existir y a su propio espacio. Estas voces del siglo XIX nos siguen hablando hoy. Nos recuerdan que la ciudad moderna, sí, esa Ciudad de México, la que caminamos todos los días bajo el asfalto, está construida sobre territorios indígenas y sobre historias de despojo, pero también de persistencia. Reconocerlo no solamente es un ejercicio académico, sino que es un acto de justicia. Así que termino con una invitación a mirar la ciudad con otros ojos, a reconocer las huellas de estas parcialidades que todavía laten bajo el asfalto y a entender que la historia de los pueblos originarios no terminó, en el caso de la Ciudad de México, en 1824, sino que sigue viva, reclamando su lugar en la memoria y en el presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Argelia. Muy interesante su conferencia. No sé, tendremos un par de preguntas, tiempo para un par de preguntas. No sé si el público quiera hacer. Buenos días, doctora. Una excelente conferencia, por cierto. Hola, buenos días. Me ha parecido excelente. Y quisiera preguntarle si usted considera que el despojo en tiempos decimonónicos fue más intenso o más severo que el despojo o los despojos que hubo en la época colonial. Quisiera saber su perspectiva sobre eso. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, el despojo es despojo y las conquistas siempre son violentas. Lo que desde mi perspectiva como historiadora del siglo XIX, lo que sí noto en los documentos escritos por estos intelectuales o letrados nahuas que defienden los territorios en la Ciudad de México, en particular las parcialidades, sí noto que ellos reconocen que el proceso de conquista que ocurrió en el siglo XVI y que continuó hasta 1821 fue violento, desarticuló justamente los conceptos indígenas de tierra para crear unos nuevos, ¿no? Con las trazas, con la división de la ciudad, con la creación de las parcialidades indígenas, pero reconocen que por lo menos este sistema colonial les dejó sus tierras, los dejó o les proveyó ciertos espacios donde ellos pudieran continuar sus actividades económicas, etc. El problema que ellos encuentran después de 1824 con las leyes que aprueba el Congreso y con la creación del Distrito Federal es justamente que se desarticula esta idea comunal de tierra, que muchos académicos o colegas o entre nosotros mismos podemos pensar que
la destrucción de estas tierras colectivas, ¿no? Comienza con la época juarista, pero en realidad comienza mucho antes. Como podemos ver, comienza desde 1812. Así que no sé si contesté, si respondí, perdón, respondí tu pregunta. Perdón. Efectivamente, le agradezco mucho su respuesta y la felicito por su excelente conferencia. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otra participación. No, adelante. Sí, muy buena conferencia, muy agradecido. Y una de las preguntas que me he hecho yo a lo largo de conocer un poco de la historia es si no en todos los pueblos indígenas antes de la conquista también era considerada por lo menos lo que aquí se le llama ecuaro o lugar de siembra en forma particular, lo cual equivaldría también a una cierta propiedad privada, aun cuando sus gobernantes reinaban como ahora lo hace el ayuntamiento, pero desgraciadamente en este caso sí, yo he considerado, he visto o he tratado de encontrar que también en el México prehispánico, cada quien era dueño solamente de una fracción del terreno, o sea, era su tierra particular, pero con la llegada de la conquista creo que se trató de implementar, y digo, se trató de implementar por causa de los españoles una propiedad comunal, cosa que no era común en la época prehispánica. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Gracias por la pregunta. Sé muy poco acerca de la propiedad comunal prehispánica o del concepto que tenían de propiedad en la Ciudad de México antes de 1521, porque justamente para mí yo me enfoco en el siglo XIX con las grandes transformaciones, entonces tampoco soy especialista ni tengo muchísima información acerca de los conceptos de tierra que se creaban, por ejemplo, durante la colonia y en particular en la Ciudad de México, porque sabemos que cada región siguió distintos patrones de desarrollo, históricamente hablando. En el caso de la Ciudad de México, no cuento yo con esa información. Para mí, ¿están ahí? ¿O me corté? Ya. Sí. Para mí lo interesante o lo que yo trato de reconstruir con mi trabajo histórico es justamente ver la transición que sufren estas comunidades de la colonia a los primeros años de la independencia, que son estas grandes rupturas que además son muy complicadas de comprender por muchas razones, pero en gran parte, y eso lo he platicado con el colega Alan Ávila, es la dificultad de trabajar con archivos del siglo XIX, dado que México experiencia bastantes guerras intestinas, la desarticulación de la administración colonial, que con esto viene la desaparición de archivos, etcétera, invasiones extranjeras, pérdida de territorio. Entonces, creo que podríamos buscar más información al respecto y entonces ver si hay un concepto colectivo de tierra o no para el caso de la Ciudad de México y cómo se transforma durante el periodo colonial. Pero yo me dedico un poco más a comprender cómo se desarticulan los conceptos creados en los últimos años de la colonia para dar pie al periodo independiente. A ver, aquí una última pregunta. Rápido, gracias Argelia, muy interesante la ponencia que nos has ofrecido. No sé si has, por ejemplo, trabajado esta parte de los cambios que han sufrido no solamente los nombres prehispánicos como Huepopan y todos ellos, sino incluso posteriormente, porque es una forma de despojo también, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vi una de tus láminas que decía San Juan de Letrán, pues me acuerdo que justamente eso que ahora llamamos el eje central, pues tenía varios nombres, ¿no? Entonces de aquí para acá se llamaba San Juan de Letrán, por acá era el niño perdido, por acá era, y tenía varios nombres, ¿no? Entonces, pues no recuerdo ahorita quién, pero se le ocurrió llamarle a eso el eje central, y todos esos nombres se han ido perdiendo, ¿no? Entonces,
pues más bien la comentario va en ese sentido. Si has estudiado un poco estos procesos de cambio de los nombres, porque pues también hay que recordar que justamente en el siglo XIX no era el Distrito Federal antes, sino eran una serie de ciudades, ¿no? Entonces estaba la ciudad de Mixcoac, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Mixhuca, las distintas ciudades que pues después se volvieron un conglomerado llamado Distrito Federal, y después, ya últimamente, pues es la Ciudad de México, ¿no? Cuando eran muchas ciudades. Sí, gracias por la pregunta. Sí, lo que yo he notado en los documentos del siglo XIX es que se transforma con mucha rapidez el territorio de la Ciudad de México o del Distrito Federal, ¿no? Después de 1824. Se cambian muchísimos nombres, es extremadamente caótico y en parte por la desaparición de las parcialidades, los mapas comienzan a cambiar muchísimo. Los límites territoriales de las comunidades indígenas comienzan a cambiar de manera vertiginosa después de 1820 hasta 1864 más o menos. También desaparecen ríos, desaparecen elementos geográficos o del medio ambiente que antes se incluían en mapas y que después ya no existen. Parte de la transformación de la naturaleza o del ecosistema en la Ciudad de México comienza, y ese es parte de los argumentos, y yo quiero seguir haciendo investigación al respecto, después de 1824, porque si tenemos más o menos idea cómo se manejaban las actividades económicas en las parcialidades indígenas durante el periodo colonial, había una diversidad de actividades económicas, es decir, había comunidades que se dedicaban a la pesca, había haciendas, ¿no? Había potreros, etc. Y después de 1824 se pide que todo se haga terreno agrícola, lo cual transforma el panorama. Yo encuentro que para 1824 hay muchísimos problemas de tierra justamente porque los mapas ya no coinciden. Los mapas que tienen las comunidades indígenas y que fueron creados durante el periodo colonial y que son presentados ante los tribunales, ya a veces ya no coincide la descripción, ya no hay río, ya no hay cascada, ya no hay ciertos elementos que aparecen en documentos previos y se vuelven a hacer otro tipo de mapas. Que estos mapas después ya no coinciden para finales del siglo XIX, porque igualmente la ciudad se transformó muchísimo. Ahora, como mencionas, podemos localizar estos antiguos nombres aquí y allá, en particular en la Ciudad de México. Es una tarea bien difícil, porque como mencioné, en las últimas décadas del siglo XIX, la Ciudad de México se transforma de una manera muy rápida, pero a partir de 1920 la ciudad sí sufre un cambio vertiginoso. Y después, si consideramos la implementación del sistema transporte colectivo metro, también viene a ser una gran transformación urbana donde muchos nombres cambian, etc. Entonces, hacer como una continuidad o una historia continua de estos territorios en la Ciudad de México representa cierta dificultad, en mi opinión, pero es un tema muy, muy interesante y me gustaría ahondar más en ello. Bueno, doctora Argelia, queremos agradecerle su participación. Yo cierro también aquí con un pequeño comentario sobre su ponencia y las inquietudes que a mí me generó, ¿no? De cómo las leyes, y creo que sigue sucediendo esto, las leyes afectan más a las comunidades que beneficiarlas. Por eso siguen o continúan actualmente todos estos actos de resistencia, ¿no? De las comunidades a partir de los cambios que comentaba en su conferencia de los usos de la tierra. Y me lleva a retomar un poco una idea braudeliana de la resistencia de larga duración, ¿no? Que son siglos y siglos de resistencia y que todavía siguen padeciendo esas comunidades una lucha por ser reconocidos por los otros, ¿no? Entonces me parece que estos detalles que nos presentaste en tu ponencia nos invitan a seguir reflexionando sobre estas problemáticas históricas que ha habido durante muchos años. Muchas gracias por tu participación y esperemos coincidir pronto por acá en México, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias.
Un pequeño anuncio, vamos a hacer una pequeña pausa tanto aquí en lo presencial como en la transmisión para poder dar una transición en la misma. Los que nos siguen por vía Facebook, ya saben, es a través de la página del UNAM Centro Cultural que pueden retomar la sesión de la mesa número 1 que tiene como título Ecología y Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias a todos.